así como les habían manifestado en otros programas que, por ejemplo, Historias Libertarias nació el documental como una especie de investigación, estudio, para ampliar el conocimiento sobre las prácticas y la teoría anarquista. Rock Eterno, la Biblioteca del Jazz, Revolución 77 son programas para hablar de estos géneros desde una visión fuera de lo comercial. Esto no quiere decir que acá se pongan todas bandas que son anticapitalistas o bandas este, que sean, qué sé yo, por ejemplo, que vayan por el hazlo tú mismo, que sean todas así. No, no. Cada banda hace lo que culturalmente ellos decían y eso no quiere decir que no va a estar en estos programas de Revolución 77, Rock Eterno, la Biblioteca del Jazz, nada que ver. Es más que nada pasar o leer, sobre todo leer una práctica de lectura constante, notas que tengan que ver con el rock, con el jazz o con el punk rock y todos sus géneros derivados, para saber qué es de la actualidad, para repasar la historia y una buena excusa sobre todo en el formato radio y podcast de escuchar a estos grupos. Ese fue el nacimiento de todos estos proyectos. Y desde una visión anticapitalista. ¿Qué quiere decir eso? Que no pongo la música de moda. ¿Sí? Pongo lo que escriben, los que se manifiestan, la música que por ahí la mencionan, o lo que está en los recitales, o lo que aparecen en la red también. O sea, si un grupo opta un día no ir a tocar más y hacerlo de manera, que se va a poner su música de manera digital, también, ¿no? Cada uno elige la forma de cómo hacerlo. Así que esa fue más que nada los objetivos primordiales del nacimiento de todos estos programas, que primero empezó con adentrarse al mundo del jazz, eh, de buscar las teorías del jazz y de la actualidad del jazz y profundizar, y eso fue la Biblioteca del Jazz, como también lo mismo en el punk, y después se sumó Rock Eterno, ¿no? Y obviamente ya estaba desde hace muchísimo tiempo Historias Libertarias. ¿Por qué hago todo este prólogo? Porque bueno, me entero leyendo y buscando información sobre una tal Vanessa Harbeck, una docente que vive en Berlín y que trató de vivir de la música acá en Argentina y fue a probar experiencia. Una nota buscando encontré esta terrible solista guitarrista de blues que uno no conocía. Y me encuentro con que ahora está por salir un libro sobre las mujeres y el rock nacional. Ya en programas anteriores habíamos visto la relación de las mujeres y el punk en Argentina y ahora un libro que se escribe y se sume a esto. Es increíble, estamos en el siglo XXI y todavía no se ha hecho un trabajo minucioso sobre estos temas y está buenísimo, ¿no? Que en algún momento suceda. Además de estas dos notas de Vanessa Harbeck y del libro Al Taco, la historia vista desde las mujeres y el rock argentino, vamos a hablar del grupo australiano, un grupo que te saca la cabeza, Wolf Mother, de hard rock, y su visita a España, y del grupo argentino Paraíso, una nota de indie rock, de indie hoy. Así que bueno, y vamos a empezar justamente con el grupo Paraíso y la siguiente nota, este programa 31 de nuestro querido Rock Eterno. La banda aborda la balada y la psicodelia, mientras profundiza en su sonido nebuloso de guitarras al frente. Esta nota la redactó CC Fastmore para www.indiehoy.com. La banda bonaerense Paraíso debutó en 2020 con un sorprendente disco homónimo de rock alternativo y capas nebulosas. 3 años después están de regreso con el etéreo del lado de acá, su segundo disco publicado de forma independiente. Lo que primero llama la atención del lado de acá es su amplio dinamismo en los climas que recorre con sus canciones, pasando desde baladas nostálgicas y esperanzadoras hasta fuertes singles para el pogo en vivo. El disco fue compuesto y producido y mezclado íntegramente por el sexteto conformado por Ramón Durán, Estanislao Iraeta, Juan
Iraeta, Mariano Richard, Rodrigo Sarabia, Simón Amadeo. El álbum comienza con Luces del Cielo y del lado de acá, y ya se advierte un primer paso rockero con guiños funky bailables, para concluir en una coda con una frase dramática y repetitiva. Un interludio del otro lado es una carta más íntima, presentada también como outro de la canción anterior, y que de vez en cuando es como el ahogo necesario. La banda cierra así un trabajo con el número maestro de 11 composiciones, cuyas letras tienen una poética onírica, tal como su sonido. Con este trabajo, Paraíso se sigue abriendo paso a la escena con un sonido, frescura y potencia arriba del escenario muy propia y genuina. Escuchad del lado de acá en plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, bueno, los lugares. O obviamente lo puedes escuchar también en nuestras radios, ¿sí? Tanto en radios libertarias como en la aplicación Radio Libertarios o en la aplicación de Radio Diversidad. Bien, ustedes ya saben que pueden ingresar a Play Store y descargar la aplicación de Radio Diversidad, de la aplicación de Radios Libertarias. También tienen la opción de descargar, también de ir a los blogs, a los diferentes blogs. Hay un montón de blogs, está el de programas basados para radio. También está el blog de arielcoser.blogspot.com y las radios amigas que nos retransmiten, tanto en La Conquista del Pan como de Orugas y Mariposas, y obviamente en Radio Diversidad, donde se genera este programa, ¿no? Cuando hablamos de La Conquista del Pan, decirles que el Rock Eterno sale los días viernes a partir de las 17 horas, y en Cassandra, radio web artesanal de Orugas y Mariposas, estamos los lunes a partir de las 20 horas. Obviamente cuando hablamos así del horario, obviamente que estoy hablando de horario argentino, ¿sí? En la República Argentina. Así que esos son los días y horarios de retransmisión, pero desde las radios argentinas, de este programa 31. Bueno, interesante nota que vamos a compartir ahora. Habla un poquito de la historia del rock, construida, el rock argentino, pero construido de una visión de las mujeres, ¿sí? Hoy al inicio del programa les anticipaba sobre esta nota. Y bueno, bienvenido sea, y ojalá que lo podamos conseguir lo antes posible el libro. ¿Para qué? Para leerlo acá. Porque este es un programa que amplía también el conocimiento, y esa es la búsqueda de Rock Eterno, ¿no? Ampliar el conocimiento y saber sobre la actualidad sin un fin totalmente comercial. Vamos con la nota entonces al taco, nuevo libro, en este caso sobre el rock y la participación de las mujeres en este rock argentino. Santos Gabriel Arcidiácono, al taco, historia del rock argentino hechos por mujeres 1954-1999. Prólogo de Mercedes Lisca. Esta nota salió en www.agenhoy.com.ar. Al taco, la historia del rock argentino hecho por mujeres. Silvina Arcidiácono, traductora especialista en rock y una de las autoras del libro, dialogó con el programa Entre Amigos. Arcidiácono comparte la autoría con Carolina Santos y Gabriela Sey. Esta idea del libro fue inicialmente de Carolina hace 6 años, cuando buscando material sobre música se encontró con que prácticamente no había nada. Compró todos los libros que había sobre rock, que en su mayoría eran de músicos, y con un fibrón buscó en todos los libros cada vez que se mencionaba a una mujer. Y agregó que en aquel momento no había nada. En el camino comenzaron a aparecer. La tarea era enorme y tuvimos que darle un corte en un momento porque podíamos estar hasta 10 años investigando. Bueno, en el otro programa, que es Revolución 77, justamente están saliendo un montón de artistas, ¿sí? Mujeres, compositoras de post-punk, que nosotros vamos revisando de a poco, tanto en Revolución 77 como acá.
y bueno, por fin, mirá, nosotros, una persona yo llevo 20, 30 años en el mundo de la radio, y también, bueno, por ahí en su tiempo organizé recitales, y bueno, de los 13, 14 años haciendo programas de rock, y había un montón de grupos de mujeres re grosas, compositoras gigantes, artistas monumentales, muy buenas, canciones hermosas que están tapadas. Así que a buena hora que empecemos a conocer todas estas artistas, a resaltar con fibrones el camino del rock hecho por mujeres y también del post-punk, el metal, el punk rock hecho por mujeres. Vamos a compartir un fragmento de esta nota eh, que sale del programa Entre Amigos y creo que está en So Cold. Bueno, te agradezco. En realidad, los créditos los compartirlos, más que multifacética, debo decir que conté con dos grandes coautoras, que son Carolina Santos y Gabriela Sey. Carolina es profesora de literatura, licenciada en géneros y feminidades, y también, Gabriela Sey, que es periodista. Nosotras, en realidad, yo te digo a qué se dedican, pero lo cierto es que nosotras somos amigas desde hace muchos años, porque empezamos en el primer año de la secundaria, ahí nos conocimos. Claro. Y compartimos en aquel momento el gusto por la escritura y por la música. Y muchos años después, Carolina empieza con esto. Esta idea del libro fue inicialmente de Carolina, hace 6 años, cuando buscando material sobre música se encontró con que prácticamente no había nada. Compró todos los libros que había en la librería sobre rock, que en su mayoría eran de músicos, y se dedicó con un fibrón a buscar dentro de todos los libros cada vez que se mencionaba una mujer, y con eso se fue a ver al editor de Gourmet. Bien, ahora vamos a viajar hacia otro continente, ¿sí? Hacia el continente oceánico, y en realidad es a Europa donde vamos a ir, porque vamos a buscar una nota que tiene que ver con Valencia, España, pero de un grupo australiano. Ahí está. El grupo se llama Wolf Mother, suena muy bien, y bueno, vamos a contarles sobre la visita en Valencia, España. Bueno, vamos con esta nota que hace alusión a una banda que va a andar por Valencia, por España, ¿sí? Estamos hablando del grupo Wolf Mother. Lleva su rock and roll a la Sala República. Esto lo sacamos de www.valenciaplaza.com. El grupo Wolf Mother, la banda de rock and roll Wolf Mother, aullará este domingo 18 de junio en la Sala República de Valencia. La apertura de puertas será a las 18. Los australianos, liderados por Andrew Stockdale, conjugan un sonido de rock and roll clásico de bandas míticas como Led Zeppelin. Suena buenísimo, les descuento, si por ahí si no lo escucharon, y si tienen la opción de escucharlo por la versión radio o podcast, yo se lo recomiendo, está muy bueno. Por ahí, si hay alguno que no lo conocía, yo no lo conocía, y bueno, repasando sus canciones, la verdad que esta banda australiana suena muy bien. Conjugan el sonido del rock and roll clásico de bandas míticas como Zeppelin, los Deep Purple, con las influencias de grupos recientes y minimalistas, pero con melodías que hacen cantar a estadios enteros como The White Stripe o Stroker, una hazaña premiada con un Grammy. Bueno, el Grammy lo ganan, últimamente lo ganan cualquiera, eso ya lo sabemos. No es ni un mérito ganar un Grammy hoy en día. Hay personas que solo haciendo comercio ganaron, no haciendo música. Que bueno, una hazaña premiada con un Grammy que destaca su capacidad para construir canciones de complejas construcciones sonoras y melodías sencillas. Está buenísimo, les cuento. Combina riffs clásicos con sonidos más modernos y su increíble capacidad para transitar por estilos tan dispares como el hard rock clásico de el garage e incluso el folk, baluartes que le convierten en herederos de los grandes grupos de estadio, así como en referencias para el rock and roll más actual. Wolf Mother presenta su sexto trabajo llamado Rock Out, una oda casi olvidado del sueño del rock and roll, con un sonido que transporta a los grandes conciertos de estadio.
Bueno, la nota completa la pueden leer de www.valenciaplaza.com. La banda World's Mother lleva su rock and roll a Sala República, Valencia, España. Y lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo 31 de Rock Eterno. Para cerrar tenemos la historia, esta historia, y no dejen de escuchar el programa en formato radio, porque también vamos a escuchar las canciones de Vanessa Hudgens, ¿eh? Pero bueno, primero vamos a adentrarnos a la historia, a la vida de Vanessa, cómo fue que llegó primero de estar tocando, de estar enseñando en las escuelas argentinas, girando por Ecuador, a mudarse a Madrid, a Europa, a España, y de ahí quedarse en Berlín para grabar sus discos, y sus discos que son recontra argentinos, ¿eh? Por más que sea un blues, tiene mucha historia argentina. Bueno, no les anticipo más, vamos a la lectura de Vanessa Hudgens, esta chica que hace blues, esta docente que hace blues en Alemania y que ha grabado discos. Bueno, esta es una nota increíble. La guitarrista argentina, que es fanática de San Lorenzo, se radicó en Berlín y llaman la reina del blues latino. Esta es una nota de Clarín, ¿eh? Y es terrible. Mi sueño siempre fue viajar y tocar, dice Vanessa Hudgens, cantante, guitarrista, compositora y fanática de San Lorenzo, desde Berlín, donde vive desde el año 2017. El tono de su voz en el teléfono es un indicativo de que ese sueño se está cumpliendo. Bueno, la nota creo que la redactó, y se puede escuchar este artículo también, la nota la redactó César Pradines. Está inclusive el video de la página, está el video, videos de ella, ¿no? Y está el audio también. Hoy Vanessa Hudgens, llamada la reina del blues latino, The Queen of Latin Blues, saltó sin red de trabajar de profesora de música a la aventura de vivir en lo suya en Europa. Bueno, en la Argentina toqué todo lo que pude, pero no conseguía vivir de lo mío. Trabajaba como profesora de música de lunes a viernes de 7 a 17 y además daba clases particulares. También buscaba fechas, hacía show, tocaba como invitada y hacía mi booking. Cuenta esta artista que en Alemania ya editó 3 discos y que pasó por una dura prueba en la pandemia, donde estuvo casi 2 años y medio sin poder actuar. Fue una etapa durísima, aislada por completo, sin poder viajar y lo que es peor, sin tocar. Comencé con ataques de pánico que nunca había tenido y que superé una vez que empecé con mi vida habitual, cuenta Hudgens, que de alguna manera utilizó a la pintura como terapia para superar esa situación de aislamiento. Una música que pinta bien. Empecé a pintar y lo más curioso fue que empecé a vender mis pinturas entre quienes me seguían en los shows y en las redes. Además de pintar, la pandemia le sirvió para escribir música. Ahí salió Positive Dave del disco Visiones del año 2022, que por cierto, una de sus pinturas ilustra la tapa. Lo terminé de escribir en la pandemia y es una de mis composiciones más queridas porque es autobiográfica. Hablo de mi historia y de cómo soy, agrega la cantante. En Visiones, Hudgens dejó traslucir esos duros momentos en la pandemia con títulos como Te extraño, Buenos Aires, Feeling So Bad, Noches de soledad, muriendo un poco cada día. Además, este álbum la artista lanzó en Alemania High Heel Tango del 2019 y Laid It on the Road del 2022. En este momento está grabando un cuarto disco de temas enteramente propios. Para aquellos que nos siguen por Spotify o YouTube, se pueden ver justamente la pintura de Vanessa Hudgens con su guitarra Telecaster. Un gusto viajar y tocar. El gusto por viajar y tocar comenzó a concretarse en 2012 cuando logró salir de Buenos Aires. Conecté con diferentes festivales de blues de Ecuador y Chile. Me fui a tocar, tocaba los fines de semana, salía de la escuela el viernes, un remis me esperaba y me iba al aeropuerto. Regresaba el lunes, me subía al remis y de vuelta al colegio con la guitarra y la valija sin pasar por casa. Y vuelvo a esos tiempos
en los que la docencia ocupaba buena parte de su vida. Trabajé 15 años en el colegio Northland en Olivos y Nordelta. Cuando llegaba de trabajar me ponía en el booking donde subía fotos de los shows que hacía y buscaba fechas para seguir tocando. Quería salir de esta situación. Lo peor lo sentí en los últimos años, antes de irme, cuando tuve una crisis y me dije, lo tengo que hacer ahora, o me van a internar. Y bueno, está la entrevista completa de Harbeck. Me compré un pasaje para viajar en diciembre del 2016 a Berlín. En julio recibo un mensaje del guitarrista español de blues Javier Vargas para que me sume a su Vargas Blues Band, que tenía una gira de 6 meses por España. Adelanté mi renuncia, cambié el pasaje y me fui a Madrid. Estuve 6 meses tocando con Vargas y entendiendo cómo se trabaja en Europa. Cuando terminó la gira, me fui a Berlín. Bueno, historias de argentinas, de esta Argentina que, bueno, era docente acá en Argentina, no le permitía vivir, no le alcanzaba para vivir de la música, de lo que le gustaba, 100%, y se fue a España y después terminó en Madrid. Así, esta es la última nota de este Rock Eterno. Qué mejor forma de cerrar de esta manera. Ya saben, para aquellos que nos miran por YouTube, aquí finalizamos, o por Spotify, aquí finalizamos, pero aquellos que nos siguen por la radio o por los podcasts, continuamos escuchando música justamente de Vanessa Harbeck.